Buenos días, estudiantes. Yo soy Steven Silva, soy parte del grupo de los 4 pilares y en este video les voy a explicar lo que es el tema de movimiento y fuerza que se ve en el examen del CNC llamado EAS. Específicamente les voy a dar lo que es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, además del circular. Entonces, comenzando, tengo lo del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, primero es importante entender qué es lo que es un movimiento. El movimiento básicamente hace referencia a que un objeto u ente, persona, por ejemplo, se mueva de un punto A a un punto B en una cierta cantidad de tiempo. Entonces, que se mueva a una distancia que puede ser 5 metros, 5 kilómetros, 5 milímetros, 5 centímetros, en una cantidad de tiempo, que puede ser en segundos, horas, minutos, milisegundos o nanosegundos también. Cualquier unidad de tiempo. Entonces, eso hace referencia a lo que es movimiento. Desplazarse de un punto A a un punto B en una cantidad de tiempo. Y por otro lado, rectilíneo hace referencia a que el movimiento sea una línea recta, por ejemplo, que sea recto, no que tenga curvas ni que desvío. Y uniforme hace referencia a que la velocidad de este movimiento sea constante. Por ejemplo, si el objeto se mueve a 5 kilómetros por hora, siempre se mueva a 5 kilómetros por hora. ¿Ya? Un ejemplo es este auto de aquí, que está en esta rampa, y nosotros podemos decir que se mueve en línea recta una cierta cantidad de distancia de aquí a acá en un tiempo específico, ¿ya? Claro que es idealizado, porque si el carro estuviera en un modo de reposo, aquí primero tendría que tener una aceleración y velocidad variable, pero aquí nosotros idealizamos como que este de aquí tiene ya una velocidad constante entre este espacio, este tiempo, ¿ya? Esta situación. Entonces es importante entender de ahí para resolver problemas qué es velocidad. Pues nosotros podemos comenzar definiendo la velocidad como una ecuación matemática, y pues la velocidad es igual a distancia, que por lo general se lo pone como d, dividido para el tiempo. Entonces aquí es importante definir de que esta d de distancia, por ejemplo, puede estar en kilómetros, metros, centímetros, como hemos hecho en cualquier unidad, y corresponde a la distancia entre los puntos que analizamos, por ejemplo, del punto A al punto B. Entonces, ¿cuál es la distancia del punto A al punto B? Por ejemplo, si nosotros le ponemos aquí así, a este ejemplo de este auto, desde el punto A al punto B, ¿cuánto sería la distancia? 8 metros. Si le ponemos desde el punto A al punto C, ¿cuánto sería la distancia? 8 más 8, 16 metros, y así. Entonces, eso de ahí nos dice la distancia. Y el tiempo significa, este tiempo que va aquí, es el tiempo que se demora en desplazarse toda esa distancia. Por ejemplo, yo digo, ¿cuál es el tiempo entre A y B? Es un segundo. ¿Cuál es el tiempo entre A y C? Pues son 2 segundos. Un segundo de aquí a acá y luego otro segundo de aquí a acá. Esta ecuación solo se puede utilizar cuando nosotros asumimos que, o decimos o comprobamos que la velocidad es una constante. Quiere decir que, por ejemplo, si alguien maneja o anda en un auto y uno ve el velocímetro, aquí le marca la velocidad, ¿no? Entonces, viendo el velocímetro, que la velocidad no varíe conforme el tiempo, sino que, por ejemplo, si va a 80 kilómetros por hora, siempre se mantenga 80 kilómetros por hora para poder ser una velocidad constante, ¿ya? Ahora, entonces, esta de aquí siendo la ecuación más importante que tiene que considerar aquí, vamos a ir haciendo unos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio nos dice que hay un auto que debe circular, un auto de carreras, y que debe recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora. Entonces, para esto de aquí es muy importante hacer gráficas, porque así se entiende mejor. Entonces, ahorita vamos a hacer una gráfica, y hay un punto A, un punto B. Entonces, decimos que en toda esta recta hay 50 kilómetros, que es lo que nos dice el problema. Y aquí ponemos el auto ahí, algo
que medio se entiende que es un auto. Y medio feito, pero bueno. Ya. Entonces decimos que este auto se mueve de un punto A un punto B en 50 kilómetros, como nos dice aquí el problema. ¿Y en cuánto tiempo? Bueno, porque aquí ya vamos identificando las variables. Tenemos que la distancia son los 50 kilómetros, pero también nos falta el tiempo. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Dice un cuarto de hora, aquí nos especifica. Es muy importante entender y leer el problema, porque ahí en el enunciado, por lo general, o sea, más que todo, siempre te dan los datos que tú necesitas, ¿ya? Entonces nos pregunta la velocidad. Ahora, recordando lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿cuál es la ecuación para la velocidad? Pues la velocidad es igual a distancia dividido para tiempo. ¿Ya? Ay, perdón. Perdí lo que ya está. A ver. Perdón, déjame ver esto. Ya, bueno, aquí teníamos que eran 50 kilómetros, que esto aquí corresponde a la distancia, y aparte tenemos el tiempo, que es un cuarto de hora. Y teníamos que el carro se mueve del punto A al punto B. Entonces, conociendo la ecuación de la velocidad, que era distancia, dividido para tiempo, nosotros podemos obtener lo que nos pide, que la velocidad. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, nosotros para encontrar la velocidad, lo que hacemos es reemplazar los valores, porque si se dan cuenta, el ya nos da aquí la velocidad y nos da aquí el tiempo. Entonces simplemente hay que reemplazar los valores. Y decimos entonces que la velocidad va a ser igual a un cuarto de hora. ¿Ya? Entonces nosotros aquí haciendo la división de 50 dividido para un cuarto, que sería igual a 125, vamos, 0.25, vamos, cuando nos da 200. Entonces esto aquí nos da igual a 200. Y ojo, hay que tener de ahí muy en cuenta cuáles son las unidades que estamos manejando. Por ejemplo, entonces nos dan la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. Entonces aquí nuestra velocidad estaría en función de esas unidades. Serían 200 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con las condiciones para que el carro se mueva 50 kilómetros en un cuarto de hora, aquí tiene que ir a 200 kilómetros por hora. ¿Ya? Si ven que, o sea, es cuestión de leer, reconocer cuánta distancia se ha movido, cuál es la distancia, el tiempo, y después simplemente reemplazar en la ecuación. Y ya se obtiene. Vamos al siguiente ejercicio. Acá tiene, entonces aquí vamos a leer, dice, una bicicleta se mueve en línea recta, entonces esto aquí también es importante simplificar, que es un rectilíneo que sea recto, a una velocidad de 15 kilómetros por hora, aquí tenemos, en 45 minutos. Y nos pregunta qué distancia se ha movido. Bueno, pues vamos anotando. Sabemos que la distancia es de 15 kilómetros por hora. Aparte, conocemos que el tiempo corresponde a 45 minutos. Y también, bueno, y también sabemos que perdón, aquí no era distancia, la velocidad. Lo que estamos nosotros buscando es la distancia. Ya. Entonces, tenemos velocidad, tiempo y nos piden distancia. Entonces, bueno, para hacer una grafiquita, también como les he pasado, tenemos que la bicicleta está, por ejemplo, en un punto A, quiere moverse a un punto B, y si se dan cuenta aquí no nos dan la distancia, pero sí nos dan la velocidad, o sea que esta bicicleta se mueve de aquí para acá a 15 kilómetros por hora. Y se demora 45 minutos. Entonces, replanteando la ecuación,
vamos a poner la ecuación de ya antes presentada. Tenemos entonces que tenemos la velocidad, el tiempo y nos falta la distancia. Entonces aquí tenemos que hacer un despeje matemático para encontrar la distancia, que nos daría igual a velocidad por tiempo. Básicamente porque el tiempo aquí está dividiendo y pasa a multiplicar con la velocidad y eso nos da la distancia. Entonces ahí ya, si se dan cuenta, nosotros tenemos estas dos variables. Y para encontrar la distancia fácilmente podríamos reemplazarlas. Entonces vamos reemplazando. Tenemos una velocidad de 15 kilómetros por hora por el tiempo. Ahora tienen que tener en cuenta que las unidades no están iguales. O sea, la unidad de tiempo está en minutos aquí y la unidad de tiempo, la velocidad está en horas. Entonces es necesario que esto de aquí esté en las mismas unidades para poder hacer una correcta multiplicación. Y parece que hacer una conversión. Pero analizando los 45 minutos, si nos damos cuenta, esto de aquí es 3/4 de hora. ¿Por qué? Porque si ustedes dividen una hora, que son 60 minutos, para 4, obtienen 15, y 15 por 3 es igual a 45 minutos. Entonces, esto aquí en realidad corresponde a 3/4 de hora. Entonces, nosotros podemos aquí plantearlo, 3/4 de hora, y hacemos ya el cálculo. Estas horas se simplifican, y de ahí es cuestión de multiplicar 15 por 3/4. Entonces, eso, a ver, eso corresponde a 11.25 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que con las condiciones que nos han dado de que la bicicleta se mueve a 15 kilómetros por hora por 45 minutos, entonces la distancia que está aquí recorrería del punto A al punto B es de 11.25 kilómetros. Y esa sería la respuesta. Si tienen preguntas o algo no quedó claro en la explicación, pueden dejarlo en los comentarios o pueden ir al grupo de los 4 pilares y pueden ahí postear, comentar qué es lo que, algo que quisieran, por ejemplo, algún tema, algo que no entendieron, y bueno, dejar sugerencias. Espero que les haya gustado la explicación. Pronto voy a poner otros más videos de movimiento rectilíneo uniformemente variado y también de movimiento circular. Estén atentos y bueno, gracias.